La niebla colgaba en la bahía como un paño viejo, denso y salado, y olía a cobre quemado y a café. Las manos de Santiago Reyes estaban agrietadas por el frío y el trabajo, las uñas, siempre llenas de polvo de metal, dejaban marcas en el mango de su linterna. No era un héroe en los libros ni un comandante de flota, solo un hombre que había aprendido a reparar lo que nadie más quería reparar. Allí, en la penumbra del muelle de Nueva Esperanza, esperaba a un visitante que no debía existir. Silet atravesó la atmósfera como una sombra deshilachada. La piel de la hembra Sahar, esa elegancia que parecía bordada con polvo de estrellas, onduló sin producir sonido, porque ella misma era un gesto de silencios. Sus ojos multifacéticos, en vez de mirar, calibraban, su lengua sensorial cerraba y abría a cada paso aromas microscópicos, aceite humano, humo de soldadura, el hierro de la sangre reciente. Había recorrido zonas entre galaxias, habitado en los pliegues que confunden a los mapas. Donde ella iba, los mundos se desangraban en secretos. La gema umbral que pendía de su cuello vibró con satisfacción, la tejedora de sombras funcionaba. Invisible, pensó, y sonrió con una mueca que en su especie equivalía al desprecio. Entró en el hangar del muelle sin tocar nada. Cuidó cada centímetro de su tránsito como una ilusionista, como alguien segura de que el universo entero miraba y no entendía. La linterna humana, una pieza vieja que Santiago había reforzado con condensadores reciclados, colgaba de su cinturón, un objeto ridículo para seres que doblaban la luz. Ella lo sabía. Había venido a estudiar, a arrancar músicas cerebrales, a robar la costra de supervivencia que los humanos llevaban pegada. Las especies como la suya siempre jugaban con la idea de ser invisibles. Y por eso se divertían, sin riesgo, sin agradecimiento. Santiago apoyó la linterna contra una columna, hizo un gesto, un saludo torpe, una señal que no quería parecer amenazante, y le habló al aire: si vas a robar, por lo menos hazlo rápido. La lluvia llega en 1 hora y no hago reembolsos. Silet sonrió interiormente. No contestó. No tenía por qué dialogar con objetos de laboratorio. Avanzó como quien camina en una casa que no tiene dueño. O eso creyó. La primera vez que la vieron fue por el reflejo en el casco de un niño que se asomaba al muelle a mirar las luces azules del mar artificial. Era una mancha, un parpadeo estático que el ojo humano no debía detectar. Pero el hijo del mecánico, Jariel, estaba acostumbrado a encontrar cosas raras, chapas, tornillos con nombre de mujer, amuletos que nadie quería. Puso la mano en su casco, oliendo a aceite y pan, y dijo en voz alta una pregunta que nació del jugueteo infantil y la costumbre: ¿quién juega a las escondidas? La voz consiguió algo que la ciencia no esperaba. No porque tuviera poder por sí misma, sino porque en ese gesto aparentemente inocente Jariel replicó una verdad humana que Silet nunca había experimentado: la atención. Las palabras humanas, cuando emergen con cariño y sin miedo, tienen la capacidad de agrupar ruido, reunir fisuras del mundo y transformarlas. Al pronunciar la pregunta, el casco devolvió un eco que no estaba allí, microvibraciones en el aire, la linterna que emitió un pulso por fatiga de condensador, un sartén resonando en el fondo. Esos sonidos se mezclaron y formaron un patrón. Silet sintió por primera vez un tirón en el tejido umbral, como si alguien hubiese tirado la esquina de una manta. En fracciones de segundo, su perfil se recortó contra la penumbra, un borde, una luz que su sentido no esperaba. Un herrero viejo, Rami, que cargaba una pieza de uranio empacado, algo que el comercio vetaba, volteó y entrecerró los ojos. «¿Qué demonios?», murmuró, y su mirada, natural y poco sofisticada, hizo lo que 1000 instrumentos sofisticados no habían logrado: puso en foco el borde de la sombra. La primera línea visible de su dedo, su mano agarrando el aire, el brillo húmedo de sus ojos, todo aparecía como si alguien hubiera encendido una linterna dentro de una cueva. Los humanos se movieron, no como soldados sino como algo mucho más peligroso, como seres acostumbrados a improvisar soluciones en la última fracción de segundo. Gritos que no eran miedo sino órdenes. Un golpe en un tambo con un martillo,
un sonido tronador, casi primitivo, y la red de sensores humanos, hecha de chapa vieja y rezagos de tecnología abandonada, empezó a filtrar señales. Eso fue la primera vergüenza del orgullo Saar. Silet se retiró 2 pasos, confusa. Nunca habían sido detectados tan pronto, no así. En su idioma no existía la palabra error para algo como esto, su cultura vivía en la certeza. Cuando se repuso, el orgullo la empujó a sonreír con aquel ángulo que en su especie era derisión. Ridículos. Esto no puede ser. Sus pensamientos se doblaron como cuchillas, reorganizar, reemparejar la tejeduría umbral, borrar marcas. Los hilos respondieron, pero ahora temblaban con una vibración nueva, un patrón humano. Los ruidos, la improvisación, la atención concentrada, actuaban a modo de antiumbral. Santiago, con la barbilla baja y la luz sobre su rostro, no gritó órdenes. Había algo en el que no era fanfarronería sino un cansancio que había elegido mantenerse en pie. No voy a dejar que rompan las bombas de calor, dijo. Si te llevas la estructura de soporte, te quedarás sin techo. Su voz tenía la calma de quien sabe que no puede ganar por superioridad, porque no la tiene, pero sí por una suerte de paciencia estratégica. Silet replicó con un pensamiento frío, no peleamos con la risa de los niños. Y pensó en la orden de su consejo, extraer, no enamorarse de la forma de los inferiores. Pero la guerra no se libra siempre con armas que uno conoce. La gente de Nueva Esperanza había aprendido a fabricar trampas con cosas que los mapas descartaban, cables de cobre, vidrio roto, espejos improvisados. Cada objeto reflejaba, refractaba y rompía el tejido umbral en minúsculos pedazos, creando destellos que los ojos humanos podían agrupar en imágenes. Un fumador encendió un puro, las briznas de humo hicieron coro con las goteras del techo. Una abuela golpeó 2 cucharas, un instrumento que parecía ridículo en la era de los drones, y una señal auditiva compuesta emergió, como si 1.000.000 de manos hicieran el mismo ruido al unísono. Los primeros 3 minutos fueron la burla. Los siguientes 30, un caos. Los Saar mandaron ondas de choque invisibles, impulsos para dejar sin sentido los cerebros humanos. Estos implosivos habían funcionado antes, dejando zonas de reposo y silencio. Pero los humanos de Nueva Esperanza se cubrieron con mantas metálicas, se untaron con barro y grasa, se habían preparado para la noche de los fantasmas. Reían. Cantaban. En medio del ruido, Santiago tocó una guitarra con las cuerdas rajadas, una melodía heredada de la tierra, un acorde menor que hacía daño y esperanza al mismo tiempo, y sus notas, desafinadas pero honestas, se repartieron en el muelle. Esa melodía, combinada con el juego de ventanas reflectivas, hizo algo que la palabra técnica no describía, hizo a la gente más real. Silet observó. La burla se oscureció en su interior como una mancha. Su mente, diseñada para coleccionar astros y arrugar planetas, se encontró con algo que la ciencia Saar no pudo catalogar, la voluntad de no ceder por cariño. Y eso la perturbó. Para los Saar la frase era simple, ellos son prescindibles. Para los humanos, la misma frase no tenía cabida. Se abrazaban, se cubrían, gritan no con una fuerza que no sabía de razones. No estaban organizados desde arriba sino desde dentro, pequeñas decisiones, saltos de fe, improvisaciones. Ese tejido íntimo, esa costura de gente, era la que empezaba a atravesar la umbral y a mostrar bordes. La flota Saar en espacio profundo, acostumbrada a la ira de la oscuridad, no tardaría en saber que algo había pasado en un muelle sin nombre. Y la primera reacción fue la risa. ¿Cómo una comunidad tan insignificante podía alterar un entramado intergaláctico? El Consejo Saar mandó la palabra irrelevante en todas las frecuencias, y por primera vez la palabra encontró resistencia, humanos que vibraban con su propia irrelevancia, y en esa vibración, la verdad. Se acercó la escalada. Un dron Saar cayó en las aguas del puerto, y los desarmadores del viejo Rami lo abrieron como si fuera una alcachofa. Dentro había discos que parecían hechos de sombra compacta.
Los técnicos humanos los conectaron a un generador de baja corriente sin la intención de comprender. La electricidad, sucia, temblorosa, generó un campo que rebotó en las formas reflectantes y produjo una imagen nítida, la silueta de Silet, con su placa de gema y la malla que dejaba escapar la luz como hilos rotos. El primer ruido de miedo se escuchó de forma diferente entre los Sa'ar. No era el miedo a la muerte, algo que su piel conocía, era pánico antiguo, una sensación que mordía la disciplina, que su herramienta principal, la invisibilidad, ya no era absoluta. Mientras tanto, Santiago miraba a Silet en la forma en que un hombre mira a otra persona por primera vez cuando las máscaras caen. ¿Eres tú quien ha estado robando los relés de salto?, preguntó, más curioso que amenazante. Ella observó sus manos, reconoció en ellas aquello que en lo suyo se llamaba resistencia, manos que habían tocado metal, piel curtida, líneas de una vida que no cedía. Rutina, respondió Silet, y la palabra salió como una daga fría. Pero cada vez que hablaba, más humanos la observaban, cada observación añadía peso a la cuerda que tensaba su umbral. Las cosas se movieron rápido. Llegaron los emisarios del Consejo Sa'ar, y detrás vino una inteligencia de guerra, naves sombras que buscaban anular las trampas humanas con un bombardeo demoledor. Pero los humanos no estaban solos. No porque tuvieran aliados en la galaxia, sino porque en su obscenidad de improvisación, habían hecho lo impensado, transformar el entorno en un arma de sentido común. Convertían lo que se consideraba basura en sensores y defensas. Un tendal de ropa mojada reflejaba la luna artificial y hacía mapas a pequeña escala, un amasijo de CDS en un cable de antena producía interferencias que rebotaban en los sentidos Sa'ar. Silet comenzó a sentir algo que en su pueblo se llamaría vergüenza, sus compañeras y compañeros la catalogaban como tibieza. Pero la estética humana le llegaba como música, áspera, llena de sal. En la noche del muelle, mientras la tormenta empezaba a romper las defensas humanas, hubo un momento que le cambió la dirección al viento. Un proyectil, un rayo con la marca de eficiencia Sa'ar, atravesó una baranda y fue directo a una cuna improvisada donde dormía la hija de Jariel. La trayectoria, la matemática pura del armamento, ignoró rostros. Santiago se arrojó. No fue heroico en los términos épicos, fue mecánico, simple. Empujó la cuna con su cuerpo. El impacto lo elevó, lo devolvió. Detrás de su camiseta, la piel se tatuó con la luz. Un ruido sordo, un latido partido. Y aún así abrió los ojos, tosió y se levantó, cubriéndose el torso con las manos. Su respiración era un gesto de renuncia a algo que debía mantener. Silet lo vio desde la niebla de su propia incredulidad y por primera vez sintió un nudo en su pecho que no correspondía a ataque ni defensa. Era un nudo que se parecía, extrañamente, a la compasión. Sintió una humedad que no estaba en su lengua sensorial. Le sorprendió un líquido que tiñó su mejilla de un brillo metálico, era una lágrima. La registró, la archivó, y por un instante su visión quedó doble. Nadie en su consejo había anticipado eso. Sus códigos no incluían la posibilidad de comprender que los humanos podían convertir su propia carne en escudo sin calcular la pérdida como parte de una estadística. El sacrificio desordenado, sin la frialdad de la estrategia, les parecía una amenaza mayor que cualquier arma, la idea de un corazón que no se puede predecir. Esa fue la primera lágrima. Y con esa lágrima vino el primer verdadero shock. No fue simplemente que los humanos tuvieran trucos, fue la constatación, ante la flota Sa'ar, de que desde hacía siglos habían estado subestimando algo que no se alinea con medidas de eficacia, la belleza del riesgo. La noticia viajó con la velocidad de las ondas luminosas, en el muelle de Nueva Esperanza, la umbral se rasgó. Risas en el consejo. Burlas. Posteriormente, pánico. La estrategia cambió de pisotea a averigua. Mandaron naves exploradoras a varios sitios. En cada uno, encontraron aquello que más les dolía, resistencia humana. Ciudades que habían aprendido a brillar con espejos, tribus que cantaban y a través de su canto rompían la tela de la invisibilidad,
colonias que se abrazaban y ofrecían su pecho. En una luna de hielo, un grupo de mineros había convertido sus palas en reflectores, tambores en interferencias, y una horda de Saar quedó expuesta como si alguien hubiera levantado una bajel de dibujos en una pared. En todos los casos, la secuencia fue la misma: burla inicial, sorpresa, miedo, y por último, respeto. Pero el miedo de la flota no era solo el de perder ventaja táctica. Era la sensación de que aquello que habían considerado una herramienta, la invisibilidad, les había sido arrebatada por algo que los definía, la capacidad humana de convertir lo pequeño en universal, lo cotidiano en arma. La humanidad no solo se mostraba capaz de resistir, demostraba una cualidad peor para los opresores: perdurar sin lógica. Silet recibió mensajes del Consejo: neutraliza, informa, no te apegues. Pero ella ya estaba desgarrada. Había aprendido el nombre de la niña que dormía en la cuna, Amalia, y la imagen de Santiago cubriéndose con su cuerpo quedaba grabada como un registro que no se podía borrar. También estaba la canción desafinada de la guitarra. Para Silet, la música humana no era una simple vibración, era un mapa de intenciones. Y entonces, en la espesura de una noche que olía a sal y a hierro, alguien de su especie cometió el error definitivo de subestimar lo humano, intentó rendir a voluntad ese muelle que había ofrecido resistencia. Ordenaron una demostración punitiva, un arma que no solo destruía estructuras sino que quería anular la voluntad. La flota parecía un sable invisible que descendía. Silet tuvo que tomar decisiones que no estaban previstas en sus manuales. Podía obedecer, activar el protocolo y extinguir el muelle para que su raza recuperara la confianza. Podía ser esa fría ejecutora que su especie pedía. O podía desviarse, del modo que quizá las criaturas más despiertas hacen, para ayudar. En su mente se mezclaron códigos y una última nota de la guitarra, vio la lágrima de su propio rostro, y el recuerdo de la pequeña que podía quedar huérfana. Se puso frente al arma. Su cuerpo trémulo, porque aún le temblaban las piernas, un gesto fisiológico que la molestó hasta en la forma como se movía la malla de su piel, emitió señales que nadie esperaba. Dejó caer su gema umbral y la sostuvo con la mano. El brillo de la gema contra la lluvia, una lluvia que empezaba a coger ritmo sobre el muelle y a llover sobre los cascos de los drones, provocó una pequeña explosión de luz. No la suficiente para destruir, pero sí lo bastante para funcionar como un sello. Silet habló, por primera vez, en la lengua humana. No porque la conociera perfectamente, sino porque alguien en la flota, alguna vez, había interceptado una radio rota de la Tierra. No, dijo. Y esa palabra cayó como una roca en un estanque. Los operadores Saar se sobresaltaron. Una criatura de su especie, una operadora acostumbrada a la obediencia, estaba negándose. Un desafuero. En las cámaras de visualización, su figura quedó como una mancha que no respondía, y la flota mandó órdenes para neutralizarla. Pero la neutralización en aquella noche no fue como un atasco: los humanos rodearon a Silet sin armas mortales. La abrazaron con manos sucias. Jariel, el niño curioso, metió su mano pequeña en la de Silet y dijo: «¿Tienes frío?», como si solo eso importara en el mundo. Eso fue el segundo acto de estupor para la Saar, ser tratado como algo que podría simplemente necesitar abrigo. Los humanos, por su costumbre de no dejar a nadie atrás, actuaron incluso con quien hacía daño. Silet cerró los ojos. A su alrededor, el resto de su especie calculaba opciones: arrestarla, ejecutarla, reprogramarla. El consejo gritaba órdenes imprudentes que olían a ira. Y mientras la flota procesaba, la humanidad se organizó. No para masacrar, sino para negociar con la única fuerza que en ese instante los Saar no conocían: la sorpresa de la empatía. Santiago se acercó. Sus manos, aún con restos de metal y sangre seca, se ofrecieron con cautela. «No busco guerra», dijo. «Solo quieres que no te haga daño». Silet notó la decisión en sus ojos: no era debilidad, tampoco era estrategia, era una elección de humanidad.
Esa conversación, sencilla y directa, desató una cadena que nadie calculó. En el espacio, la flota Sa'ar cobró nervios, una especie que perdonaba a su verdugo. Eso quebró el paradigma. Las órdenes se quedaron sin presa. La moralidad humana, caótica, imperfecta, tenía la capacidad de anular la necesidad absoluta de la fuerza. Era algo que los Sa'ar no pretendían ni comprender. Esto, para ellos, era peor que el miedo, era traición al sentido de la caza. El Consejo decidió demostrar que el miedo podía volver a reinar. Prepararon una maniobra mayor contra una constelación de asentamientos humanos, bombarderos que harían caer la noche definitiva sobre ciudades que se atrevieron a mostrarse. Pero el universo, que a veces se comporta como el aprendiz que aprende de sus errores, también tenía otra sorpresa. La humanidad no se quedó quieta esperando el golpe. En los días que siguieron, los colonos humanos y los pocos aliados comprendidos por Silet crearon algo que no era tecnología nueva sino la recombinación de recursos viejos con voluntad. Clústeres de espejos construidos con paneles rotos, emisores de frecuencia hechos con radios de marineros, campos de redes térmicas improvisadas que producían un mapa visual en vivo. Transformaron aldeas en mapas tridimensionales de señal. Organizaron coros de interferencia, grupos de voces que cantaban patrones tonales que, combinados con los reflectores, producían resonancias que no solo mostraban, sino que perturbaban la electrónica Sa'ar. El mundo humano parecía sucio a los estándares fríos del Consejo, pero su suciedad era la técnica de la supervivencia. La flota atacó con imparcialidad técnica. Mandó misiles y flamas que devoraban metal. Pero en la bulliciosa red humana una voz se elevó y por primera vez la galaxia recibió un mensaje que no era de conquista, era de advertencia y de invitación. Silet ayudó a transmitirlo. Ella pidió que alguien tradujera. Sus palabras, articuladas en su extraño idioma, no fueron agresivas. Nos equivocamos, dijo con su voz que no terminaba de sonar humana. No teníamos derecho a robar su tejido de vida. No fue una confesión de traición, fue una admisión de curiosidad y de culpa. Y eso contó muchísimo. Porque detrás de cada admisión siempre hay algo impredecible, el valor. La flota, al otro lado, esperó una respuesta de violencia. La respuesta fue una idea que rompió la cadena, negociación. No inmediata, no con la ferocidad del convenio, sino con la paciencia de quien escarba. Los humanos propusieron un intercambio. Ofrecieron reparación a lo que habían tomado y propusieron conocimiento a cambio de dejar de arrebatar aquello que pertenece a una especie entera. El Consejo, acostumbrado a tomar sin pedir, consideró la propuesta como una estrategia humana para ganar tiempo. Envió emisarios, seres altos, hechos para la jerarquía, con voces de cristal. Silet los miró como quien mira una pared que tiene una luz interior, sin esperanza. Pero ya no era la Silet de siempre. Algo se había roto en su centro, había comprendido que la inmortalidad de su especie no se sostenía sobre el arrebato, sino sobre la relación. Y si su cultura no podía entenderlo, ella tampoco quería sostenerlo. La historia, desde allí, bifurcó en un conflicto público. Hubo combates que dejaron cicatrices en la geografía del muelle y en las constelaciones. Hubo, también, encuentros que nadie planeó, niños Sa'ar y humanos jugando en las sombras entre las escombros, canciones de ambos idiomas mezcladas que producían nuevas armonías. Gente que curaba heridas tanto de cuerpos como de orgullo. Los ojos Sa'ar, acostumbrados al mercado frío del poder, empezaron a abrirse. Sentían respeto reprimido como quien descubre que un postre no es simple azúcar sino historia. La escalada alcanzó un clímax cuando la flota mayor decidió lanzar un arma que borraría la capa atmosférica de la zona, un acto de limpieza que no solo mataría a los seres sino que redibujaría el mapa. El Consejo no vio obstáculo moral, en su cálculo, la limpieza era un acto de restauración de equilibrio. Para los humanos, significaba aniquilación. Silet supo que debía elegir. Podía obedecer y convertirse en la ejecutora de la noche eterna.
O podía traicionar a su pueblo y salvar a un grupo de gente con la que, en cuestión de días, había aprendido a llorar. Recordó la lágrima en su mejilla, Jariel preguntándole si tenía frío, la guitarra desafinada. Sintió la fiera repentina de la empatía. Tomó la joya umbral, el corazón de su capacidad, y la rompió contra el metal del muelle. El sonido que produjo no fue espectacular, una fractura que dejó polvo de luz en el aire. Pero esa fractura detonó una cadena de resonancias, las redes de la flota, calibradas para flujos perfectos, se encontraron con interferencias orgánicas que no tenían mapa. El arma, calculada en escalas frías, falló por algo que no figuraba en sus algoritmos, el desorden humano. La noche que vino después de la fractura fue una de largas horas. La flota, aturdida, decidió ordenar retirada. El Consejo proclamó que aquello fue un accidente tecnoambiental. El rumor de la traición circuló por los corredores Sa'ar como un veneno lento. Silet no volvió a su posición de honor, la expulsaron del servicio. Pero no se arrepintió. En la mañana siguiente la escena fue una quiromancia. Santiago, con las manos ensangrentadas, ofreció a Silet un pedazo de pan y una taza de café que olía a combustión de coraje. Sus ojos humanos miraron los ojos Sa'ar y encontraron un terreno común. No entiendo por qué lo hiciste, dijo Santiago. Pero me alegra que estés aquí. Silet, que había sido criada con la sensación de que las emociones eran debilidades inútiles, descubrió en esa taza una verdad difícil, que la decisión de salvar no solo había destruido una herramienta. Había creado una responsabilidad que la obligaba a reconstruir. Tomó el pan y lo probó, era salado, extraño. Fue la primera vez que una comida humana le produjo una sensación que no sabía catalogar. Y fue allí, en la humildad del pan, donde se estrecharon un pacto complejo, no de camaradería inmediata, sino de entendimiento y de futuro. La galaxia observó. Algunas razas, interesadas y asombradas, se acercaron a aprender. Otras aprovecharon la debilidad percibida. La historia se volvió, para los Sa'ar, un espejo, les mostraba que la habilidad de ocultarse no es la misma que la de comprender. La humanidad, por su parte, se encontró en el centro de una atención incómoda, ahora sabían que la invisibilidad era una carta perdida, pero también entendieron que su modo de existir, ruidoso, caótico, abrasador, tenía ahora un valor nuevo en el cosmos. Hubo una revelación que dejó al comité Sa'ar estupefacto y que fue el verdadero Havdrop para quienes conocían la sociabilidad de las especies. Silet, en su traición, no solo destruyó su gema, aprendió, en los días siguientes, a traducir patrones de la umbral. Y con esa traducción, la humanidad empezó a comprender cómo había sido observada durante siglos. No se trataba de una sola flota de saqueadores, ni de una leyenda. Las Sa'ar habían tejido sus telas en los bordes de la civilización humana durante eras, y su arrogancia había sido tan grande que completó la frase, pensamos que éramos invisibles. Pero la verdad que Silet les mostró fue otra y mucho más aterradora. En muchos casos, los humanos nunca habían sido invisibles para todos, simplemente habían aprendido a vestirse con ruinas y a hacer susurros y así sobrevivir. La manera humana de esconderse era tan primitiva y al mismo tiempo tan perfeccionada que algunas razas creyeron que esa invisibilidad era natural. El shock final llegó durante una transmisión abierta al Consejo Estelar. Silet, con la voz firme que ya manejaba el lenguaje humano, no solo pidió perdón, mostró registros. Imágenes de cientos de mundos donde los Sa'ar habían tomado recursos, nombres, historias. Pero también mostró cómo en cada uno de esos lugares, la gente había sobrevivido y había convertido el abuso en artefactos de resistencia. Ese retrato, la belleza tosca de las costumbres humanas, fue el Havdrop. La flota entendió que en su historia de saqueo habían hecho algo contrario al cálculo, habían creado resistencia. La reacción alienígena fue una secuencia clásica, de la burla a la incredulidad, de la incredulidad al pánico, del pánico a la toma de conciencia. Pero el arco que más importaba era el que se formó en los rostros Sa'ar que miraban a Silet. Del desprecio pasaron a la curiosidad, y de la curiosidad al respeto. No todos,
no de inmediato, pero algunos. La noticia corrió como fuego en rastrojo fino. Hubo un momento, mientras la humanidad y los Saar negociaban treguas y encubrimientos, en que sucedió el momento que quedó en todas las grabaciones privadas y públicas, Jariel, el niño del muelle. Entró en un hospital de campaña donde 2 Saar heridos yacían. Una de las Saar, anciana, de piel agrietada por la radiación, abrió los ojos y vio a Jariel. Este, que había visto sombras y sombras, puso su mano en la cura del casco. No dijo gran cosa. Solo cantó. Un canto infantil de la tierra, antiguo y sin técnica, un rezo sin más pretensión que la cadencia. La anciana Saar comenzó a llorar. No por dolor físico. Era el sollozo de quien había perdido siglos creyendo en la superioridad de la casa y comprendió, de golpe, que hay algo que es más difícil de conquistar que un planeta, la dignidad de aquellos a los que se subestima. Jariel se echó a llorar también, y abrazó a la Saar con una ternura que desarmó a todos. Las transmisiones se cortaron por unos segundos en el canal 9, millones vieron solo la transmisión truncada y la frase de un locutor que no supo qué decir. Esa imagen, brazos de dados a crear un abrazo entre especies, fue la llave que abrió muchas puertas. Las naciones de la vía segura empezaron a hablar con cautela, los burgueses de la concordia galáctica se interesaron en la nueva geopolítica y en los bordes de los viejos mapas. La gente que siempre se creyó invisible se levantó con una mezcla de orgullo y desconfianza. La victoria no fue militar. Fue una victoria moral, complicada y llena de humo. Las ciudades que habían sido asediadas resistieron y no fueron aniquiladas. En lugar de eso, empezaron a transformarse, comprender y construir. La flota Saar, humillada en la decisión del arma fallida, se vio forzada a recuar y enfrentar su propio espejo. Surgieron movimientos dentro del propio Consejo Saar que pedían una nueva ética. No era un proceso limpio, hubo violencia, purgas, nombres que nunca más se pronunciaron. Pero la marea había cambiado. En los meses que siguieron, Silet se convirtió en un puente incómodo. Su decisión la había exiliado de su gente, pero la había integrado a los humanos de manera parcial. Fue la principal intérprete en las primeras asambleas interinsulares. Aprendió a reír de las cosas que antes le parecían grotescas, la terquedad humana, los desayunos de aceite, la costumbre de coleccionar cosas inútiles. Santiago pasó de ser un mecánico a convertirse en el interlocutor, no oficial, entre su comunidad y la Saar en exilio. Entre los dos se tejió un lazo que no fue romántico de libro, fue complicidad paciente, afecto difícil nacido en la supervivencia. Silet le enseñó ritmos de su idioma, Santiago le enseñó cómo curvar una barra de metal para que durara un invierno más. Y entonces llegó el triunfo, una alianza formal. No una alianza ingenua ni romántica, una constructiva, nacida de necesidad y de reconocimiento. Silet habló ante el Consejo Terral, por primera vez, sin joya en el cuello, con la cara descubierta y sin la malla de camuflaje. No vuelvan a creer que pueden mirar sin ser vistos, dijo. Los humanos ya no son un bolsillo donde se esconde el poder. Son la costura que mantiene juntos pedazos rotos del universo. En las cámaras de la flota, gente que antaño había gritado emergió en silencio. Porque entendieron que la capacidad para ocultarse no era el último recurso, la permanencia es la verdad que otorga peso moral. Y si algo definía a los humanos era su permanencia. No era solo su habilidad para descubrir, era su decisión de proteger. Eso, para los Saar, resultó más que inesperado, era un espejo. Hubo una última escena que quedó grabada como imagen icónica, el muelle de Nueva Esperanza, un año después del primer ataque. Había faroles colgando, paneles solares cubiertos de reflectores, música que venía del café del puerto. Silet caminaba con Santiago a su lado. Él tenía un paño sobre el hombro y una sonrisa que no pretendía nada. Jariel corría, ya más alto, con un casco que todavía llevaba rayones. Al fondo, una nave Saar reconstruida por manos humanas y Saar trabajaba, como la construcción de un puente. La cámara se acercó a Silet.
Sus ojos ya no brillaban con la arrogancia de la casa. Miró a su alrededor, los rostros humanos, los rostros Sahar, el humo de un pan que se horneaba. Sus manos, manchadas de grasa y de una especie de tinta que los humanos llamaban pintura, la hacían parecer menos extraña y más posible. Creí que ser invisible era el poder supremo, dijo la voz de Silet en un micrófono abierto. Creí que sin miradas no había daño. Me equivoqué. Los humanos me enseñaron que mirar también es una forma de cuidar. Santiago la miró con algo parecido a orgullo. Fue entonces cuando la transmisión se detuvo por una fracción de segundo y una voz, en la familiaridad del universo digital, dijo exactamente las palabras que muchos escuchaban como un guiño comodín en las redes. Pausa rápida en la transmisión. Si estás disfrutando esta locura sci-fi, suscríbete y activa la campanita para no perderte la siguiente. La frase hizo reír a algunos y rodar los ojos a otros. Pero fue también un respiro humano, el humor que normaliza el extraordinario. Y tras la broma, volvieron las imágenes y la música volvió a sonar. El clímax emocional se produjo cuando Silet, en la plaza, se inclinó ante una placa con nombres. No eran nombres de generales heroicos, eran nombres de gente normal que había dado lo que no se puede comprar: tiempo, fuerza, brazos abiertos. Santiago puso su mano en la placa y susurró algo: no olvides a quienes nos dieron la primera oportunidad. Silet rompió a llorar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas cayeron en la placa y borraron algo: la palabra cazadores tallada como un recuerdo. Lo que dejó fue otra palabra, cincelada por manos que sabían lo que costaba: aliados. Ese fue el momento de la grima que recorrió los canales, pegó en las almas y cambió códigos. Y el triunfo, ese escalofrío que dijo: hemos ganado algo que no se mide en bajas. Llegó cuando las naves Sahar que habían asistido a la firma de la tregua apagaron sus mecanismos de ocultación y planetas que se creían vulnerables quedaron abiertos al diálogo. Las estrellas ya no serían campos de caza solitarios, sino lugares donde otros podían pronunciar su nombre. La victoria fue que la humanidad había mostrado que su fuerza más bonita era la que nacía del cuidado, una fortaleza que no eliminaba adversarios sino que los convertía en compañeras. La última escena fue la más sencilla: Santiago y Silet, una vez más en el muelle, mirando cómo el sol artificial se alzaba y cómo el reflejo en el agua se partía en cada onda. Jariel llevaba consigo un libro de dibujos y lo mostraba, en la portada, un Sahar y un humano tomados de la mano. La imagen era antipática para algunos, poética para otros. Para Silet tenía la certeza de que la invisibilidad ya no sería jamás una excusa para arrebatar. Ella tomó la mano de Santiago. Fue un gesto pequeño, cotidiano. Gracias, dijo. Por enseñarme una forma nueva de ver. Sus palabras no pretendían ser triunfalistas. Simplemente nombraron verdad. Santiago apretó su mano con firmeza. Gracias a ti por mirar de regreso, contestó. Ahora que sabemos que no somos invisibles, podemos ser visibles juntos. Y eso es algo que espanta y enamora a partes iguales. La cámara se alejó. Desde la distancia, un coro de voces humanas y Sahar creaba un patrón: no era perfecto, pero guardaba ritmo. Y en esa imperfección bailaba la posibilidad de un nuevo pacto galáctico. Al último segundo, cuando los créditos invisibles se disponían a venir, Silet miró hacia el cielo y dijo, con la voz baja pero clara: no vuelvan a pensar que la invisibilidad os hace superiores. Miradnos. Somos humanos. Y ahora, somos muchos. Santiago arrancó una risa seca, y las olas golpearon con el mismo compás que las manos que se entrelazaban. Esa fue la línea que dio escalofríos, no porque fuese una amenaza, sino porque destilaba algo que derriba soberbias: la humildad convertida en fortaleza. El universo, que tantas veces confundía el silencio con consentimiento, aprendería a escuchar. Y en esa escucha, por primera vez en mucho tiempo, alguien vio realmente a la humanidad, no para tomarla, sino para quedarse.